Fíjense, queridos ministros, cuando nosotros ya estamos en el servicio, venimos ahorita de un cambio de formación donde veíamos el llamado, ¿sí? Dios nos llama a ser ministros a través de nuestro sacerdote párroco y nos dice, pues ven, quiero que seas ministro, quiero que le lleves la comunión a los enfermos y bueno, nos convertimos en ministros porque nos llaman. Siguiente paso, lo que veíamos ayer, pues entender nuestra misión. O sea, ¿quién es un ministro extraordinario? ¿Por qué es extraordinario? ¿Y cuál es tu función? Bueno, extraordinario porque tú vas a servir como ministro en ausencia del sacerdote o incluso cuando el sacerdote esté presente, pero ya no esté capacitado para realizar estas labores, ¿no? O sea, es decir, el sacerdote está anciano o está enfermo y no puede estar de pie dando la comunión, pues ahí se necesita el ministro. Y como tercer lugar es el ministro también va a servir a nuestra iglesia en pues se podría decir, en esta necesidad de cuando hay mucha aglomeración de gente y para agilizar el tema del tiempo de la Eucaristía. Entonces son estas tres partes importantes. El ministro extraordinario sirve en ausencia del sacerdote que no está capacitado o está incapacitado por la edad, por la enfermedad. Segunda, por esta necesidad de distribución a la amplitud de las misas. Y siguiente también por el tema de que el sacerdote, pues pastoralmente hablando, pues no puede estar presente y tenga que mandar a los ministros. Entonces, por eso surgen los ministros. Hoy veremos precisamente el tercer paso para ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Es que tú puedes ser ministro, pero para ser ministro viene este tercer paso que es conviértete. Conviértete porque es un privilegio estar cerca de la Eucaristía. O sea, no es cualquier cosa, querido ministro, no es algo que la iglesia nada más de buenas a primeras se le ocurrió, sino que hay un proceso. Y este proceso se llama conversión. Ahora, vamos a leer, ¿sí? En este manual, cuál es el perfil de un ministro de la comunión. Y vamos a partir de ahí, porque después veremos nuestras sagradas escrituras, cómo es esta conversión, cómo es este proceso del llamado, ¿sí? Pues, se puede decir que de nuestra vida al servicio de Dios, ¿sale? Bueno, entonces partimos de aquí, ¿sí? De el perfil del ministro extraordinario, ¿sale? Dice, ¿cuál es el perfil de un ministro? Es un creyente laico, adulto, muy humano en el trato cotidiano con todas las personas, de vida familiar ejemplar, bien aceptado en la comunidad local. Fíjense, estoy leyendo esta parte del libro, ¿eh? Perfil del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, ¿sí? Primero, es un creyente laico, como ya se los había mencionado, de edad adulta, que tenga un trato cotidiano con las personas, una vida familiar ejemplar. Empecemos por eso, ¿sale? Aquí hay mucha información en donde profundizar. Tiene que tener una vida ejemplar. Ahora, analiza tú cómo está tu vida, cuántos hijos tienes, están estudiando, están trabajando, están bien con su familia, son adultos, son chicos, medianos, grandes, qué edad tienen tus hijos, cómo estás con tu pareja, cómo estás con tu esposa o con tu esposo, según sea el caso. Y en esta sintonía, o sea, de ver la vida familiar del ministro, debemos meditar si somos capaces de vivir este servicio. Y si como familia no estás bien con tu esposa, con tu esposo, como lo que acabé de mencionar, te diría, deja el servicio. Deja el servicio porque primero debes atender a tu familia. Los ministros somos los primeros que debemos tomar el ejemplo, que debemos dar testimonio. Y si tú, como ministro, tienes a tu familia, pero tu familia está mal,
no estás cumpliendo como padre o como madre, pues déjame decirte que mejor dejes el ministerio y te dediques a tu familia. Y en la medida que tu familia vaya creciendo, ¿sí? Mutuamente, presta el servicio de ministro. Pero si no estás bien, deja el servicio. Porque es el primer testimonio, el primer paso para ser ministro. El perfil es tener una vida familiar ejemplar. Miren, yo no lo digo, lo dice el texto. Que el ministro tenga una vida familiar ejemplar. Bien aceptado en la comunidad local. Este es un tremendo problema porque en nuestra sociedad hay tantas personas que son llamadas a ser ministros. Sí, o sea, el sacerdote párroco cuando elige al ministro, pues no sabe su historia, no te conoce al 100% y solo te pide la labor. Y en la medida en que se va dando cuenta, tendremos que entender que tenemos que ser aceptados en la comunidad local. Es decir, tener un buen historial como personas.